¿Y si te dijera que la razón por la que tu vida aún no ha avanzado no tiene nada que ver con la mala suerte, sino con algo que nunca supiste que necesitabas cambiar? Oras, ayunas, intentas ser fiel, pero parece que nada cambia. Tal vez lo que falta no es fe, sino visión. Hay personas que pasan años orando por lo mismo, pidiendo a Dios que cambie sus circunstancias, pero nunca se han parado a preguntar si tal vez Dios está esperando que cambien ellas primero. Hay una diferencia abismal entre quien pide milagros y quien se convierte en canal de milagros, entre quien espera la manifestación y quien se convierte en la propia manifestación. Hoy, vamos a sumergirnos en una verdad que muchos ignoran. Una verdad que puede transformar tu manera de ver la vida, de actuar, de vivir. Una verdad que está en la Biblia, pero que el mundo espiritual y emocional ha escondido por siglos bajo capas de religiosidad, miedo y mentiras. Vamos a hablar sobre cómo poner a Dios en primer lugar no es solo un acto de adoración, sino el principio fundamental que alinea toda tu existencia con el propósito eterno que fue plantado en ti antes incluso de que nacieras. Nos enseñaron que tener ambición es pecado, que soñar en grande es soberbia, que la prosperidad es vanidad. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? Nos vendieron una versión pequeña de Dios y una versión aún menor de nosotros mismos. Dijeron que humildad es hacerse pequeño, cuando en realidad humildad es reconocer la grandeza que Dios colocó en ti y usar esa grandeza para glorificarle. Nos hicieron creer que la pobreza es virtud, cuando la Biblia declara que Dios nos dio poder para adquirir riquezas. El problema no es la religión, el problema es cuando la religión se convierte en prisión en vez de liberación. La sociedad ha creado una falsa dicotomía entre espiritualidad y éxito, como si fuera imposible ser próspero y santo al mismo tiempo, como si Dios estuviera en contra de que tengas abundancia, influencia y autoridad. Pero observa los personajes bíblicos. Abraham era extremadamente próspero. Salomón era el hombre más rico de su época. José gobernó Egipto. Daniel tenía autoridad en el imperio babilónico. David era rey. Todos ellos pusieron a Dios en primer lugar. Y exactamente por eso, sus vidas se alinearon con propósitos extraordinarios. La Biblia no es un amuleto ni un manual mágico. Es un mapa práctico de sabiduría. Es el sistema operativo de la vida. Cuando entiendes que las Escrituras revelan principios universales que funcionan para cualquier persona, en cualquier época, en cualquier lugar, dejas de tratar la fe como superstición y comienzas a tratarla como ciencia espiritual. Romanos 12:2 no es solo un versículo bonito, es una instrucción técnica. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Proverbios 23:7 no es poesía, es neurociencia. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Santiago 2:17 no es moralismo, es física cuántica. La fe sin obras está muerta. La Biblia revela principios, y los principios funcionan para quien aplica con fe y con acción. Napoleon Hill pasó años estudiando a los hombres más exitosos de su época y descubrió que todos ellos operaban con los mismos principios que la Biblia ya enseñaba hace milenios. Hill decía que todo comienza en la mente. La Biblia ya decía eso hace siglos. Hill hablaba sobre definiteness of purpose, propósito definido. La Biblia llama a eso visión. Hill enseñaba sobre faith, fe aplicada. La Biblia llama a eso fe que mueve montañas. Hill descubrió el poder de la persistencia. La Biblia llama a eso perseverancia. La diferencia es que Hill estudió los principios del éxito. La Biblia revela la fuente de los principios. Hill enseñó cómo hacer. La Biblia enseña por qué hacer. Hill mostró el método. La Biblia muestra el motivo. Y cuando combinas los dos, cuando entiendes que los principios espirituales y los principios de éxito no son opuestos, sino complementarios, tu vida entra en un nivel completamente diferente de manifestación. Poner a Dios en primer lugar no significa vivir en la miseria para probar devoción.
Significa alinear tu vida con los principios divinos que generan abundancia en todas las áreas. Fe con acción, visión con movimiento, propósito con sacrificio, oración con trabajo, santidad con excelencia. Esta es la fórmula que transforma destinos. José de Egipto no llegó al palacio del faraón porque tuvo suerte. Él pasó por el pozo, por la casa de Potifar, por la prisión. David no se convirtió en rey porque nació en la realeza. Él pasó por el pasto, por la persecución, por el exilio. Daniel no conquistó autoridad en el imperio porque era políticamente conectado. Él pasó por la deportación, por el horno, por el foso de los leones. El patrón es claro. El proceso antecede a la promesa. La preparación antecede a la posición. El carácter antecede a la corona. Dios no coloca coronas en cabezas que aún no han aprendido a servir. No da autoridad para quien no ha pasado por la sumisión. No concede influencia para quien no ha probado fidelidad en lo oculto. Lo que tú llamas demora, Dios llama desarrollo. Lo que tú llamas problema, Dios llama preparación. Lo que tú llamas crisis, Dios llama crecimiento. El dolor no es castigo, es preparación. Cada desafío es una lección. Cada obstáculo es un entrenamiento. Cada no es una redirección hacia un sí mayor. José interpretó sueños en la prisión antes de interpretar sueños para el faraón. David mató al león y al oso en el pasto antes de matar a Goliat en el valle. Daniel ayunó en Babilonia antes de gobernar en Babilonia. Tu mente es el campo donde todo crece. ¿Qué has plantado? ¿Miedo o fe? ¿Escasez o abundancia? ¿Derrota o victoria? Tu mente no diferencia realidad de imaginación. Ella simplemente acepta lo que alimentas y manifiesta lo que cultivas. Romanos 12:2 es un comando. Renovad la mente. No es sugerencia, es instrucción. Filipenses 4:13. No es motivación barata, es declaración de identidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Renovar la mente exige más que decorar versículos. Exige romper sistemas de pensamiento que te mantienen en la escasez y en el miedo. Exige reprogramar creencias limitantes que fueron implantadas por personas limitadas. Exige sustituir la voz de la religiosidad por la voz del reino. La religiosidad dice, no te lo mereces. El reino dice, eres heredero. La religiosidad dice, sé humilde y acepta lo poco. El reino dice, sé fiel y administra mucho. Tu identidad determina tu destino. No se trata de quién dicen las personas que eres. No se trata de dónde vienes o de lo que no tienes. Se trata de quién Dios declaró que eres. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres heredero del reino. Eres carta de recomendación viva. Eres luz del mundo. Eres sal de la tierra. Esto no es motivación, es revelación. No es ánimo, es declaración profética. Sin visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18 no está hablando sobre ceguera física, está hablando sobre ceguera espiritual. Quien vive sin visión vive por impulso. Vive reaccionando en vez de actuando. Vive por comparaciones en vez de convicciones. Vive por distracciones en vez de dirección. Visión es más que sueño. Visión es sueño con fecha, estrategia y acción. Del deseo a la manifestación existe un abismo que solo es atravesado por el puente de la acción consistente. Desear es fácil. Todo el mundo desea. Soñar es barato. Todo el mundo sueña. Pero actuar con constancia cuando nadie está viendo, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay aplauso, eso es lo que separa a los soñadores de los realizadores. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. A Proverbios 13:4. No está hablando sobre pereza física, está hablando sobre pereza ejecutiva. Quieres más, pero ¿qué has hecho con lo poco? Pides autoridad, pero ¿cómo has tratado las pequeñas responsabilidades? Clamas por grandes oportunidades,
pero ¿cómo has aprovechado las oportunidades que ya tienes? Dios multiplica la acción, no la intención. Él recompensa el movimiento, no el sentimiento. Él bendice el hacer, no solo el querer. Autoridad espiritual no viene de cargos, sino de posicionamiento. David delante de Goliat no tenía armadura, no tenía experiencia militar, no tenía reconocimiento humano, pero él tenía algo que el gigante no tenía: conciencia de identidad. Él sabía quién era y de dónde venía su fuerza. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto no fue bravata, fue declaración de identidad. Autoridad nace de lo secreto. Nace de la convicción inquebrantable de que no estás luchando solo. Nace de la certeza de que lo que Dios comenzó en ti, Él va a terminar a través de ti. Nace de la revelación de que no eres accidente, eres proyecto. No eres problema, eres solución. No eres víctima de las circunstancias, eres agente de transformación. Disciplina y excelencia son el precio de la cosecha extraordinaria. Colosenses 3:23 declara: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esto significa que tu motivación no puede depender de reconocimiento humano. Tu excelencia no puede estar condicionada a la aprobación externa. Tú entregas excelencia porque es así como hijos del Rey se comportan. Dios recompensa a quien entrega excelencia incluso cuando nadie está viendo. José administraba la casa de Potifar como si fuera su propia casa. Daniel servía a reyes paganos con la misma lealtad que serviría a Dios. Pablo predicaba para multitudes con el mismo fervor que predicaba para una persona. El cielo multiplica la acción, no la intención. Promueve a quien prueba fidelidad en lo oculto. Cuanto mayor la promesa, mayor el proceso. José esperó años entre el sueño y la realización. David fue ungido rey aún joven, pero solo asumió el trono décadas después. Pablo tuvo su revelación en el camino a Damasco, pero pasó años en el desierto de Arabia siendo preparado. Hasta Jesús tuvo 30 años de preparación para 3 años de ministerio. El patrón celestial es claro. Grandes destinos exigen grandes preparaciones. Tal vez estés en el desierto hoy. Tal vez estés preguntándote por qué las promesas aún no se han cumplido. Tal vez estés cuestionando si Dios realmente habló contigo. Pero es en el desierto que Dios prepara reyes. Es en la soledad que Él forja líderes. Es en la oscuridad que Él desarrolla visión. Es en la presión que Él produce diamantes. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Pablo pasó años en la oscuridad antes de convertirse en el mayor apóstol. Juan el Bautista creció en el desierto antes de preparar el camino para Cristo. El desierto no es castigo, es universidad. La soledad no es abandono, es especialización. El silencio no es rechazo, es preparación para un sonido mayor. Cuando propósito encuentra identidad y encuentra acción, nace autoridad transformadora. Nehemías tenía propósito: reconstruir los muros de Jerusalén. Tenía identidad: copero del rey, hombre de influencia. Y tuvo acción: dejó la comodidad del palacio y fue a las ruinas. El resultado fue una obra que transformó una generación e influenció la historia. No naciste para buscar riqueza, naciste para hacer respuesta. No naciste para acumular, naciste para distribuir. No naciste para consumir, naciste para contribuir. La riqueza que Dios quiere darte no es para que te olvides de Él, es para que te acuerdes de que Él es la fuente. Deuteronomio 8:18 deja claro: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La riqueza es herramienta, no ídolo. Es medio, no fin. Es recurso, no objetivo. Dios prospera para multiplicar, no para inflar. Te bendice para que seas bendición. Te eleva para que eleves a otros. Te enriquece para que enriquezcas el reino.
Riqueza con propósito bendice generaciones. Riqueza sin propósito destruye familias. Abraham fue próspero para ser padre de multitudes. Salomón fue rico para construir el templo. José fue elevado para salvar naciones. La prosperidad de ellos no fue accidental, fue instrumental. No fue casual, fue causal. Tenía propósito eterno, misión generacional, visión transformacional. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19 revela que toda la creación gime esperando que despiertes a quien realmente eres, no para quien fuiste, no para tus errores pasados, no para tus limitaciones presentes, sino para quien Dios dijo que eres y lo que Él planeó que hicieras. El tiempo correcto es ahora. No esperes el escenario perfecto, no esperes tener todos los recursos, no esperes sentirte totalmente preparado. Moisés se sentía inadecuado cuando Dios lo llamó. Gedeón se consideraba el menor de la familia. Jeremías se consideraba demasiado joven. Pedro era demasiado impulsivo. Pablo tenía un pasado terrible. Pero Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. ¿Qué vas a hacer con el llamado que acabas de recibir? ¿Vas a seguir viviendo como si fueras común cuando Dios te declaró extraordinario? ¿Vas a seguir pensando pequeño cuando el reino que hay en ti no tiene límites? ¿Vas a seguir esperando el permiso humano para cumplir una misión divina? Llegó la hora de que entiendas que poner a Dios en primer lugar no es solo adoración vertical, es alineamiento horizontal. No es solo piedad, es estrategia. No es solo devoción, es revolución. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo se alinea. Tu mente se alinea con sus pensamientos. Tu corazón se alinea con sus propósitos. Tus acciones se alinean con sus planes. Tus recursos se alinean con sus provisiones. No naciste para sobrevivir, naciste para gobernar. No viniste al mundo para ser gobernado por las circunstancias, sino para gobernar sobre ellas. No naciste para ser víctima de los acontecimientos, sino para ser protagonista de la historia. La promesa está en movimiento. Lo que fue profetizado sobre ti se está cumpliendo. Lo que fue plantado en ti está germinando. Lo que fue depositado en ti está creciendo. Esta no es solo un mensaje motivacional. Esta es una convocatoria profética, un despertar espiritual, un alineamiento cósmico entre quien siempre fuiste en el corazón de Dios y quien te estás convirtiendo en la tierra. Tus oraciones están siendo respondidas no de la manera que esperabas, sino de la manera que Dios planeó. Tus lágrimas no fueron desperdiciadas, fueron inversiones. Tus dolores no fueron castigos, fueron partos. Algo están haciendo en ti, algo que el mundo necesita, algo que tu familia necesita, algo que tu generación necesita, y ese algo solo puede nacer a través de ti. No de alguien como tú, de ti, con tu historia, con tus cicatrices, con tu unción única, con tu llamado específico. Ahora es tu turno, no el turno de otro, no cuando estés más preparado, no cuando las circunstancias estén perfectas. Ahora, con lo que tienes, dónde estás, con quién eres. Porque Dios no está esperando la versión perfecta de ti para usarlo. Él quiere usar la versión actual, real, auténtica de ti. Pon a Dios en primer lugar y observa cómo tu vida se alinea. Observa puertas abrirse. Observa relaciones transformarse. Observa recursos aparecer. Observa oportunidades surgir. Observa autoridad manifestarse. Observa lo imposible tornarse inevitable. No naciste para sobrevivir, naciste para gobernar. La promesa está en movimiento. Ahora es tu turno.